Vamos iniciando. Sí, sí, había ahí Adriana quiere hacer una pregunta, una consulta. Adriana. Sí, cómo no. Sí, buenas tardes a todos, todas. Decía que siempre pienso esta cuestión cuando aparece la palabra epistemológica, porque es tan amplio a veces, o sea, no quiero decir que es polisémico, pero es como que un montón de veces se da para hacer mil interpretaciones, entonces quería que como que me aclare sobre desde dónde está parado esta epistemología, desde la producción de saberes, de conocimientos, de si es la definición clásica o tiene otra interpretación que se me está escapando. Eso es, me hace ruido mucho la palabra porque todavía, o sea, más leo, más me confundo. Eso. Y desde Enrique yo creo que no cabe duda que es desde el feminismo decolonial. O sea, no sé si Enrique quiera, creo que demasiado feminismo. ¿Qué es demasiado? ¿Qué? No, digo que pregunta ahí la colega que como no queda claro de cuál es el punto de partida epistemológico y el cierre. Yo creo que es desde el feminismo, que lo planteas vos. Sí, a ver, fundamentalmente desde el feminismo. Epistemología es teoría del conocimiento, ¿no? Entonces, cuando decidimos abordar una realidad, en nuestro caso, y esto lo he aprendido con Esther Díaz, que va a estar próximamente, estamos hablamos de perspectiva. Tenemos una perspectiva epistemológica, una forma de abordar que no viene de una teoría cerrada, sino que proviene de diversos aportes de conocimientos situados, o sea, de conocimientos que se van produciendo en determinados territorios, en determinados contextos históricos, en determinados momentos, y, y hemos ido incorporando, además, pensamientos que son muy críticos a las estructuras de dominación. Si bien las sociedades siempre tratan de poner los límites del disenso, ¿no? Hasta dónde se puede disentir y sobre cuáles temas es posible disentir. Fíjense lo que sucede con el arte, ¿no? En algún momento Picasso podía ser muy revulsivo, etcétera, y hoy está totalmente asimilado. O sea, cuando el sistema puede, inmediatamente neutraliza, la cultura neutraliza. Cuando algo pasa a ser parte de la cultura, bueno, ya está neutralizado. O sea, cuando tenemos la materia pensamiento crítico en las currículas escolares, y bueno, ya podemos pensar de que esa forma de pensamiento crítico seguramente va a ser neutralizada. La criticidad va a ser neutralizada. Entonces, aquí lo importante es producir la mayor cantidad de entrecruzamientos posible, porque en ese claro oscuro van apareciendo interrogantes y no tenemos respuesta para todo. Y lo importante es que aprendamos a formular los interrogantes y por qué un autor o una autora puede estar afirmando esto, por qué lo puede estar sosteniendo, el por qué siempre tiene que estar presente, qué intereses hay detrás. Pierre Bourdieu dice, siempre hay algún interés, no existe lo desinteresado. ¿Eh? Eh, y aún si lo miramos desde un punto de vista biológico, cuando producimos lo que se llamamos por acuerdo social buenas acciones, se produce una liberación de endorfinas. Y la pregunta maldita es, bueno, ¿lo hacemos porque la buena acción es necesario o porque estamos buscando esa recompensa que son las endorfinas que nos hacen sentir bien? Me hace acordar a un cristiano
que era brasilero, que decía que los pobres son necesarios, porque si no, él no podía hacer el bien. Entonces, cuando el abordaje que tenemos es un abordaje que incorpora, obviamente, pensamiento europeo, y tenemos una formación que tiene que ver con el pensamiento europeo, pero también las líneas críticas a ese modo de pensar europeo y a las categorías. Y ahí se nos arma el quilombo, y esto es lo liberador, porque tratamos de dejar de lado el ser sujetos o soportes de teorías europeas, y también dejar de ser de lado de soportes por ahí de posiciones maniqueas para preguntarnos qué es lo que pasa en cada momento. Creo que cuando le escuchen a Esther Díaz esto va a quedar mucho más claro, ¿no? Y bueno, vamos incorporando teoría feminista. Acá hemos incorporado teoría feminista del primer mundo, que puede ser muy cuestionada en muchos aspectos, desde los feminismos negros, pero hemos incorporado el feminismo negro, lo que implica, con Angela Davis, se incorporan otras formas de feminismo resistente a lo que se llama el feminismo blanco, pero no porque sea solo de piel blanca, sino porque representa los intereses de cierto sector social que no reconoce la diversidad que hay en el mundo, y en el mundo de las mujeres y en el mundo de los cuerpos. Hemos incorporado nociones que tienen que ver con la teoría social y la teoría política, porque la idea es entender que este mundo que vivimos en el aquí y ahora tiene historia, y entonces ustedes han tenido oportunidad de tocar a algunos autores que, a su vez, si miran la bibliografía que esos autores utilizan, autoras que utilizan, van a ver, les va a abrir un montón de caminos, y bueno, ustedes recorrerán el camino que quieran, pero para nosotros era importante que quedara más o menos claro que el abuso sexual, la violencia contra las niñas, es como ampliar el foco sobre un sector generacional, sobre un sector de la población, pero que en realidad todos los cuerpos están sufriendo violencias de diferente forma, de diferente tipo. Así que, y la idea era esa, ¿no? Que ustedes pudieran focalizar preguntándose haciendo esas preguntas contextuales de contexto, para que cuando vayan al territorio no se acerquen tampoco con ingenuidad, y si tienen que acercarse a un caso de abuso sexual, ya sea en un grupo familiar, en una institución, etcétera, tengan elementos para ver qué códigos se pueden estar manejando ahí, qué sector de clase y creencias de clase pueden estar jugando ahí, cuáles son los intereses que puede haber por fuera del grupo familiar, y si es una institución, qué intereses están operando en el develamiento del abuso o en la protección de los abusadores, y cuáles son las implicancias que tiene el Poder Judicial, y si esa causa llega al Poder Judicial, cómo trabajan quienes son operadores judiciales, y a su vez cuál es la conexión ideológica que tienen y cómo está jugando eso en la posibilidad de una resolución justa o no de esa temática que ha llegado allí. O sea, el abuso no se resuelve o no se diagnostica solo por un test psicológico, sino que al hacer un análisis de todos los factores que intervienen, podemos quizás descubrir que ese abusador ha estado depredando también en otros lugares,
podemos quizás darnos cuenta que ese abusador tiene una cantidad de aliados que también son abusadores. Podemos elaborar estrategias de cómo pensar la recuperación de quien ha sido víctima y de las madres, de lo que se llama madres sobrevivientes del abuso sexual de sus hijos e hijas. No sé, podemos pensar muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de estimular aquí es que ustedes se sientan reivindiquen su propia experiencia personal, porque cuando le dábamos los videos y le decíamos tome los conceptos que usted crea conveniente, esto es apelando a su propia experiencia personal y a que usted pueda evaluar, a que ustedes pudieran evaluar qué era lo importante o no en cada uno de los discursos, que a veces tenían que ver porque era un concepto novedoso y otras veces porque impactaba en la historia personal de ustedes, por lo que sea. Pero eran ustedes los que iban eligiendo esos conceptos, lo cual significa ir armando una estructura conceptual. No les estábamos exigiendo que sí o sí incorporaran este concepto. Estamos ya en un nivel de grado universitario en donde ese nivel de autonomía que tienen que tener ustedes es fundamental para poder operar luego a nivel social. No Enrique, sé si di alguna respuesta o no. Sí, Enrique, disculpa, justamente hablando del tema de la epistemología, porque la epistemología también genera, digamos, fundamentos por la persecución de los que militamos en el campo, digamos, de la defensa, protección integral de los derechos de los niños. Le invitamos a Daniela Lescano, que está aquí presente en este foro. Buenísimo, buenísimo que esté. Daniela ya se enganchó. Sí, Daniela. Bueno, que se presente, Daniela, por favor. Daniela, adelante. Daniela es una compañera defensora de niños, niñes. Bueno, ya después en un próximo foro van a conocer también lo que es el backlash, la respuesta violenta sobre nosotros, quienes trabajamos en estas situaciones y, bueno, la forma que nos atacan, nos han atacado y nos atacan y nos siguen atacando. Pero Daniela, por favor, a ver si te puedes presentar. Hola, a ver. Hola. Por favor. Sí, Daniela, se escucha perfecto. Lo veo. Bueno, muchas gracias, Enrique. Y bueno, Jorge, Janet, acabo hace un ratito de enviar el video de presentación. Y justo cuando pude conectar, escuchaba la última parte de lo que estaba diciendo Enrique. Y digo, parece que no hay coincidencias ni nada. Por algo estamos acá juntos y pensamos del mismo modo. O sea, mi presentación tiene mucho que ver con esto que dijo recién. Ojalá este espacio que estoy siguiendo, viendo videos y demás, me parece que es fuertísimo, que hay, bueno, muchas miradas y las devoluciones fueron buenísimas, pero brinde herramientas para multiplicar y que seamos muchas redes, creo que es la palabra, de gente capacitada para ser la voz del niño, niña y adolescente. Y al ser muchos, aprender a cuidarnos, pero para cuidarnos hay que capacitarse. Y no solo con los libros, porque esto que decía Enrique recién, y que vienen ustedes viendo, por ahí él lo viene, hace décadas se interesó en esto, a mí me atropelló la vida y que aprender de esto desde la experiencia profesional, ¿sí? No es lo mismo ser mujer, hombre, en esta sociedad ni en ninguna, y menos tener sueños y convicciones, yo creo que es así. Y bueno, a mí me tocó esto, ¿sí? Lo volvería a elegir, pero agradezco haber tenido a estos compañeros en el camino que me han hecho, bueno, siempre como la segunda, ¿no? Estar atrás, como dijo Enrique, ser psicóloga y especializarme por ahí en la escucha de los niños, las niñas, de una forma rigurosa, de una forma científica,
y tratando de hacer valer su voz, que vendría a ser mi informe, bueno, frente a corporaciones tan fuertes, patriarcales y misóginas, como el Poder Judicial y lo que llamamos los lobbies pedófilos, cuesta mucho, pero vale la pena, porque en este recorrido me ha tocado ver ahora, por ahí formando otros equipos de profesionales, como en las universidades están los otros operadores, están totalmente aceitados, ellos están ahí, ¿sí? Y la forma es de presentarse como de grandes, que dicen, son eminencias, aprendí un montón, y cuando los nombran, sabemos que en dónde están, por ahí están los centros de rehabilitación de niños, niñas, que están impidiendo, están actuando en vinculaciones forzadas. ¿Cómo hacemos para eso? Bueno, hay que mostrarle la otra cara, y la otra cara es esto que estamos haciendo ahora, me parece, ¿no? Que hay una ideología, esto es digamos, no es al azar, está todo muy aceitado, está pensado en los distintos lugares de poder, como la educación, la religión, el gobierno, bueno, están los pedófilos, yo creo que eso los une, ¿sí? Además del negocio de la pedofilia y de la trata, por eso a los que podemos sacarle la ficha a los abusadores no quieren nada, ¿sí? Y no querernos nada es querer callarnos. Y si sos mujer, peor, ¿sí? Acá en Tandil, yo, bueno, soy de Tandil, y estoy en Tandil, en el 2009 empezamos como una, no campaña, pero como, sí, una organización de familiares que mostraban los casos invisibilizados. Ahí empecé a conocer lo que era el abuso de poder, ¿no? Porque lo que unía a todos los casos era la impunidad, y la impunidad se daba porque los abusadores o los violadores tenían poder, y los que no tenían quedaban cubiertos en el manto de poder de los otros. Entonces, los fiscales o los operadores judiciales no investigaban, acallaban a los niños y amenazaban, adoctrinan a las psicólogas, asistentes sociales, que forman parte del cuerpo médico oficial, ¿no? Y a las que venimos de afuera nos persiguen, pero al punto de, en mi caso, haberme inventado una causa, haberme suspendido la matrícula, tener que vivir años, más de 10 años de ir, vueltas, papeos, para poder seguir trabajando, en definitiva, para poder seguir hablando, para poder seguir diciendo lo que dicen los niños que dicen la verdad. Porque es así, es fácil. Lo que sucede es que son muchos más ellos, y creo que en este momento, y con la solidez que vi que se están preparando, en cuanto a entender desde otro cristal, ya después no mirás es más fácil cuando Enrique te muestra todo esto, ver después cómo operan en un juzgado, como a mí me tocó, en la realidad yo me recibí a UCA, imagínense, sería como la oveja rebelde de la UCA, porque no, digamos, no estoy con ellos, pero nunca fui preparada para pensar como nadie que si ven un título, si venís con un diploma y con honores y fuiste, y vas con la verdad, no vas a llegar a ningún lado. Yo pensaba que sí, me topé con que no, y con que no bastaba con hacer bien el informe. Había que armarse, y armarse era unirse, no estar sola, nunca. Nunca. En informes, en charlas, en supervisiones, y aprender qué hay detrás de esto y por qué nos persiguen tanto. Arranqué diciendo que era de un pueblo porque, bueno, yo hoy en día, 10 años después, lo volvería a elegir porque se ha avanzado bastante en nuestro país en esto, y hemos sido parte, muchos de los que estamos acá, de esto, ¿sí? En cuanto a legislación o proyecto de legislación, en cuanto a casos que hemos logrado revertir, en cuanto a juicio, por ejemplo, el juicio del siglo en Santiago del Estero, que con Enrique estuvimos los dos, y no sé si todavía está detenido o no, pero era el sobrino de un gobernador que estuvo 50 años ahí. Entonces,
Han sido avances muy grandes, pero eso también implica la vuelta, que es el castigo, ¿no? Y cuando sos mujer, yo digo, si fuese hombre, tal vez hoy sería el intendente, qué sé yo, de Tandil. Pero siendo mujer, no. Zafé de que no me metieran preso, zafé de que no me quitaran la matrícula, y hoy puedo hablar y me puedo reír. O sea, pero seguramente si hubiera sido un psicólogo varón, hubiese hecho una carrera política. Hubiese unido, me hubiese venido a acompañar. Hoy no. Pero hoy tenemos un grupo de mujeres en Tandil que se llama Las Evas y que es un grupo feminista. Entonces, nada, que tengo como la idea de decir que se han formado como bajo el ala, ¿no? Son jóvenes y me han visto. Son chicas que me han visto padecer. Entonces, que hoy vienen con esa fuerza y están acá, entre el alumnado, viendo y formándose, porque no queda otra que el camino de la rigurosidad científica y la mirada de género y la unión, me parece, ¿no? Entre redes. Creo que con eso vamos a poder, pero es la herramienta, había que encontrarle una vuelta de tuerca y bueno, espero que les sirvan estos, a mí me sirve mucho ya escucharlos, les sirve a ustedes lo que vamos a aportar. Daniela. Sí. Pregunta Caterina, creo que es con respecto al tema de las corporaciones, quedó claro. Enrique ya había trabajado el tema de la colonialidad del saber, que es, digamos, que tiene que ver justo lo que planteaba con las universidades y la ciencia, como el poder, y que tiene que ver también con las corporaciones pedófilas, agencian investigaciones, agencian ciencia, y está muy bueno esto de la epistemología, porque mucho procedimiento de conocimiento está agenciado por estas corporaciones. Pero ahí pregunta la colega Caterine, creo, ¿a qué te refieres? Perdón, yo quería, soy yo la que lo pregunté, no era importante, creo. Lo que pasa es que no entendí bien de dónde venía. Y eso que dijiste recién vos, perdón, lo de agencia, ¿en qué significa eso? Como que lo encubren, ¿no? Y también No, le quería preguntar que lo que lees a veces sobre, concretamente, abuso sexual contra la infancia. De hecho, el decir contra la infancia ya es una epistemología distinta a abuso sexual de la infancia o en la infancia. Hay apoyo, digamos, y hay habilitar la voz o censurar la voz. Eso lo sabe muy bien Enrique, lo sabe muy bien Daniela, ellos pueden comentar. Daniela. Perdón, yo quería preguntar también a Daniela, esto de no estar soles, ¿cómo sería? Como instituciones, ¿no? Buscar instituciones o apoyo de organizaciones que acompañen, ¿no? A ver, sí, solo no estar, pero buscar dentro de este camino de los que estamos en el campo de la defensa de los derechos humanos, de la mirada de género, de la visualización y sobre todo del interés superior del niño. No las organizaciones, porque en las organizaciones ya sabemos que históricamente vienen con una mirada patriarcal, machista, vamos, por ahí nos van a recibir con una cara linda, pero tenemos que estar preparados para defendernos. No es actuar aislados, porque nos toca presentar informes e interactuar con ellos justamente, pero las la mirada más astuta y ver, bueno, cómo presento el informe, cómo lo fundamento, qué me están diciendo cuando, ¿sí? No estar sola, supervisar, y por ahí a veces sí también esto de trabajar en agrupaciones o en asociaciones donde si no estás en un rol, no sé, con una estructura, ¿sí? Una organización, que puedas estar con un paraguas, ¿sí? De alguna ONG o alguna organización donde no estés sola, porque a eso me refería, ¿sí? Porque bueno, esto se va aprendiendo y tenemos que ser una red, pero una red de protección y resistente para poder llegar a mostrar lo que vamos a mostrar, ¿sí? Es el sufrimiento y la vulneración a los niños, a las niñas, que es el peor de los delitos, que es el más impune de la historia y que es vergonzoso, ¿sí? Después ya vamos a ver en uno de los módulos una investigación que se hizo desde campaña donde sobre 1000 casos en Cava en el año 2016,
uno solo llegó a juicio. ¿Sí? Y cuesta mucho que se llegue, y cuando se llega a ese, bueno, las condenas son mínimas. Entonces, a eso me refería, no estar sola, ¿sí? Buscar en ese sentido, capacitarse, pertenecer a grupos de este estilo, ¿sí? El campo, bueno, más estar en territorio, en el campo que tiene que ver con las defensas de este tipo en este tipo de problemáticas con esta mirada. Está. No sé si te respondí. Bien. Cuando con Adriana Sen, quería saber si más o menos fue respondida la pregunta que me habías hecho sobre la Sí, epistemología. sí, aquí estoy. Sí, muchas gracias. Es como para reafirmar lo que yo defino como mi marco teórico, porque a veces me toca fundamentar mis prácticas y yo sé por qué lo hago y lo tengo tan internalizado Claro. que verbalizar estas cuestiones es lo que a veces me hace como ruido. Yo ya lo tengo recontra incorporado, pero me gusta ampliar el vocabulario. Gracias, ambos. Muy bien, gracias a vos. Con respecto a lo que estabas hablando, Daniela, había un comentario de una colega abogada que decía, bueno, las abogadas, los abogados también sufrimos esta respuesta violenta. Y es cierto, los abogados y abogadas que tienen que defender a niños y niñas en el Poder Judicial, es una tarea de desgaste terrible, terrible, porque generalmente las madres protectoras no tienen dinero, no, los abogados y abogadas muchas veces trabajan por muy poco dinero o gratis, tienen fuertes enfrentamientos, se encuentran con jueces y juezas absolutamente machistas. Resulta muy difícil, muy desgastante trabajar ahí, porque además muchísimas veces tienen que además estar sosteniendo a la madre y los reclamos que hace por ahí la madre o los familiares que no tienen conocimiento y no entienden de que no hay justicia y que es muy difícil llegar a encontrarse con un acto justo. Entonces, están en una línea de fuego terrible también, terrible, que muchas veces les aplican multas, sufren también campañas por internet, son acosados como malas abogadas o malos abogados, sufren muchas cosas. Es decir, todas las personas que trabajan defendiendo a niños, niñas, niñas, por alguna u otra razón, no la pasan bien, no la pasamos bien. Quería dar otra respuesta. Hubo alguien que me escribió, ahora no recuerdo el nombre, miré el mail así justo antes de entrar, así que no lo tengo en profundidad, pero sí se refería a un tema que no tocamos, que tiene que ver con el abuso a algún niño o niños por parte de otros niños. Por ahí un niño de 6, 7 años que es abusado por otro niño de 10, 11, 12 años y que el qué hacer. Yo tengo como modelo el qué hacer, porque si se judicializa cuando no hay un plan de protección para niños y niñas y para jóvenes, jovencitos que cometen alguna agresión sexual, cuando no hay plan es muy probable que ante la denuncia todos los chicos de cualquier edad sean profundamente maltratados en el Poder Judicial. Yo tengo un modelo que es modelo. Esto no significa que lo pueda llevar a la práctica, pero es un modelo que es psicoeducativo, que es un modelo alemán que se viene aplicando en Alemania. Se hace con la justicia, con el Poder Judicial alemán, y lo lleva adelante una sección de la Cruz Roja alemana.
en donde los jovencitos abusadores, no se le dice abusadores, sino que han cometido alguna agresión sexual, reciben, se hacen entrevistas con ellos y con el grupo familiar de educación sexual y de asumir la responsabilidad que a partir de un acto, de algo que no conocían, pero que sabían que no estaba bien, pero que no tenían todos los elementos para tomar la mejor decisión, cometieron. Y el porcentaje de recuperación de esos chicos y que nunca más recaen en ninguna situación es altísimo, arriba de casi el 90%, es altísimo. Entonces, no sé, cuando se presentan estas situaciones, yo siempre he recomendado a ver si antes de avanzar con una denuncia, ver de resolver con terapia y psicoeducación y dar un tiempo. Hay tiempo para la denuncia, pero si el nene que ha sido abusado, los nenes que fueron abusados, se los va educando y están protegidos y quién o quiénes hicieron la agresión sexual están también protegidos, quizás si le damos un tiempo es posible ir evaluando su evolución y no llegar a una instancia judicial, ¿no? Si aparece como un pibe con serios trastornos de conducta y que en medio aparece ahí como imposible de ser educado adecuadamente o tratado, bueno, entonces ya debemos pasar a una cuestión judicial. Pero bueno, lo cierto es que no hay política para eso. Y entonces tenemos las y los profesionales, tenemos que estar ahí pensando qué diablos hacer, porque no hay protocolo, no hay una política nacional de protección a las infancias. Bueno, estamos en bolas, como solemos decir a veces algunos, bueno, varios, qué sé yo. Bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo, compartir algo? Yo quiero preguntar. Yo tenía entendido, no sé qué pasa, yo tenía entendido que un niño que abusa de otro niño, es un niño que está siendo abusado. Si hay un niño que abusa de otro niño, un niño abusador, digamos, un niño que está viviendo esa situación, ¿puede ser así? Sí. A ver, si un niño abusa de otro niño, es porque seguramente ha vivido esas situaciones de abuso. O puede ser un pibe de 10, 11, 12 años que está viviendo, no sé, su primer masturbación, excitación, etcétera, y pasa a la acción sin saber las consecuencias de eso, ¿no? Es decir, puede haber vivido situaciones de abuso o no, pero esto hay que averiguarlo, esto hay que investigarlo. Y con una buena empatía con esos niños es posible saberlo, si es que han vivido situaciones de abuso o no. Y si han vivido situaciones de abuso, bueno, seguramente es por personas mayores y ahí sí, inevitablemente la judicialización es el camino, la denuncia es el camino, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Porque habíamos visto en las devoluciones por ahí que quedaban algunos puntos que algunas personas necesitaban aclarar, y entonces por ahí esta es una posibilidad, más allá de que yo seguramente en otro foro voy a estar presente, pero esta es una posibilidad. Enrique, sí. ¿Me escuchás? Antes que pregunten, yo quería sumar algo a esta pregunta, ¿no? Que vos justo dijiste, y coincido totalmente con el porcentaje es altísimo, ¿no?, de recuperación y de intentar, antes de judicializar, la posibilidad de
bueno, como en una mediación, ver si se puede acordar psicoterapia, psicoeducación, y en definitiva son dos menores, ¿no? En un caso así. Ahora bien, él por ahí dijo también, ahora cuando puede ser de otra forma, hay un caso en Tandil, una de nuestras chicas de la organización, es una mamá que está luchando contra esto, donde sí, sucede así, intrafamiliar, y no quedó otra opción que hacer la denuncia en su momento. Cuando yo conozco ya este caso ya estaba judicializado, pero ¿por qué? Porque por un lado había una gran negación familiar, ¿no? Como de secreto familiar, de cofradía, y era un macho de la familia, y la víctima es una niña de la familia. Entonces había que todos, incluso el padre de ella, defender, ocultar, tapar. Me dio la sensación que era como que, bueno, vamos a hablar con la psicóloga que tenía la nena, con la escuela, con el colegio, todo como por la galería, digamos, pero lo que la niña necesitaba no era eso, y había una apuesta de blanco sobre negro, y bueno, de esto no se hace, de ponerlos a los dos en el mismo plano, de que esto sea por lo menos un blanqueo a nivel familiar, ¿sí? Y se siga, ¿sí?, el camino de pedir ayuda, porque me parece que nadie estaba en contra de eso. Bueno, eso no fue así, entonces se judicializó, y por ser la madre del adolescente abusador, digamos, porque bueno, ahora no es adolescente y la situación siguió igual, pero ahora puede ser un potencial abusador, que ese es el peligro, que también la madre de la niña decía. ¿Por qué? Porque la mamá de él pertenece a la corporación de abogados y bueno, trabaja con la familia judicial. Entonces, la denuncia, tomaron la testimonial, digamos, a la niña, todo, pero a él creo que no fue nada más que un testimonio, no hubo pericias profundas. No hubo, Daniela, perdón. Bueno, ahí está la mamá si quiere hablar, ella puede participar. Pero bueno, quería mostrar esto, cómo a veces puede estar la intención desde la mujer, incluso como mamá, de dar la posibilidad, porque es otro niño, otro jovencito, con todo el dolor, ¿no?, de que tu hija es la víctima, pero la corporación, la cofradía familiar, judicial, y de una ciudad como Tandil, que es fría y muy, muy careta, no lo iba a permitir, y no lo permitió. Entonces, yo lo vi en la denuncia, el propio defensor de menores de acá, que Enrique lo conoce y no es tanto de mi devoción para nada, pero había puesto hasta él mismo que la instrucción estaba mal llevada a cabo. Es decir, que no hubo, la resolución fue, no es imputable, no es punible, perdón, pero ni siquiera se recomendó, no sé, un tratamiento, control, psicoterapia familiar, nada. Y ahí quedó, con lo cual no sabemos qué va a resultar de ese chico, pero sí sabemos que la que quedó indicada como la mentirosa, la fabuladora, las locas, son la madre y la hija que decidieron sacar a la luz lo que había pasado. ¿Sí? Claro. Ahora, cuando por ahí apareció una pregunta porque nombraste la palabra mediación, no estamos hablando de mediación como tratando de resolver una cuestión penal, solamente estamos hablando de mediar, a ver cómo resolvemos esto y protegemos a estos niños cuando es posible protegerlos. Si ese jovencito tiene un grupo familiar que termina avalando su conducta y le impide reflexionar sobre la misma, bueno, entonces ahí no hay posibilidad de llegar a ningún acuerdo ni de supervisar absolutamente nada. Exacto. Ahí llega la denuncia. Sí. Y en la denuncia se encuentra con la protección de la corporación judicial, porque la madre es abogada. Claro, claro. Entonces no iba a ser nunca, digamos,
bueno, muy mal, ¿no? Porque creo que lo hubiese hecho bien. Sí. Con los recaudos y la intimidad necesaria, haberle recomendado un tratamiento, haberle hecho una buena pericia, nada. En el chat veo que se ha utilizado la palabra ofensores sexuales, etc. Particularmente yo no la uso, no sé vos si la usás, Daniela, creo que no. No, porque a mí vos me enseñaste que no. Porque que nunca la usé. Ofensor, que viene de offenders, no. Tiene una implicancia en el inglés, pero en el español, ofensor, me siento ofendido, ofensor, suaviza claramente lo que es claramente una agresión sexual o que es un delincuente. Exacto. Es un delincuente sexual, no un ofensor sexual. El ofensor es una palabra que débil en el español, y no califica. Y fíjense que la palabra ofensor la usan generalmente aquella corriente dentro de la psicología que dice, bueno, es el padre, se pudo haber equivocado. O como una psicóloga me dijo una vez, que en un debate, ¿acaso no existe el abuso por error? Abuso por error. Bueno, son puntos que tratan de que siempre el padre llore, pida disculpas en medio de la familia, que la mujer se va a encargar del control de la sexualidad del padre, los chicos lo van a perdonar y la familia cristiana se volvió a unir. Esa es la mentalidad generalmente de los que usan la palabra ofensores. Chequéenlo ustedes. Yo normalmente cuando veo los escritos, especialmente de los capitostes, de las cabezas de estas corrientes, terminan siendo protectores de los abusadores, gente muy comprensiva con los agresores sexuales. Bien. De ahí la cuestión epistemológica, Enrique. ¿Cómo dices? Sí. De ahí la cuestión epistemológica dentro de la filosofía del derecho, de la doctrina jurídica. Digamos, hace rato planteábamos el tema ¿no? Es decir, cuando se dice algo, ¿no? Con la opinión de ustedes, por ejemplo, yo siempre lo que más sabes, por ahí debe estar Diego y otro psiquiatra, en una situación, en un momento, en una determinada clínica, había llegado una menor abusada. ¿Y qué decía el psiquiatra? Pero ¿por qué se preocupan si simplemente la tocó? ¿No? Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado está el tema, digamos, a nivel jurídico, el tema de los fundamentos para la revinculación, ¿no? Que muchos defensores de los niños, niñas y adolescentes están, digamos, bajo este argumento de la revinculación, con el supuesto, digamos, epistémico de que el papá, no el depredador, no el delincuente sexual, pero está bueno esto que insista Juan Enrique, que son delincuentes sexuales, ¿no? Sí. Porque bajo la cuestión epistemológica de quererlo justificar, sobre todo del psicoanálisis, que se justifica mucho los depredadores, ¿no? Y ahí volvemos a la agencia, ¿no? La psicología como una agencia también, ¿no? De encubrimiento de los depredadores. Sí, te digo que la justificación de los abusadores está en todas las corrientes de la psicología, ¿eh? Sí, y la psiquiatría también. Sí, la psiquiatría también, sí. De la sociología, de la antropología, de todas las guías. Bien, ¿alguien que pidió la palabra? Yo había preguntado en el chat si nos van a pasar algún material para los que hacemos la especialización sobre el abordaje psicoeducativo, porque me parece que hay personas que venimos de la línea de la psicología o la psicopedagogía o la psiquiatría, y si recibimos alguna demanda, por ahí tener material como orientación está bueno, porque mencionabas que trabajabas con ese lineamiento. No sé si lo vamos a tener. La verdad que no lo había pensado, pero ya que tiré la idea me parece una buena... vamos a ver cuál es el mejor material para acercarlo, ¿no? Así que... Igual en el último módulo, que es el de educación, vamos a demarcar esa cuestión. Claro, pero bueno, perfecto, lo hacemos ahí. Bien. Yo no lo había pensado para el módulo, no lo había visto. Claro, hay un módulo que es el último justamente, donde se va a integrar todo en lo que hace la cuestión educativa. Bien, entonces ahí metemos todo eso. Gracias.
¿Alguna pregunta? Buenas, ¿me escuchan? Sí. Soy Eva. No me había quedado en claro algo porque yo puse el comentario, ¿no? De que cuando se trata de niños y adolescentes, porque son, ¿no? Delitos, como se dice, impunes, se les dice ofensores sexuales antes de decir delincuentes o abusadores, en caso de que sean niños, obviamente mayores a la víctima, o adolescentes. No me refería, digamos, a adultos. Yo pregunto porque lo he leído, ¿no? en un manual pedagógico, donde preferían usar esa palabra cuando se trataba de niños y adolescentes. Entonces, si no se usa, ¿cuál sería el término correcto, digamos? Porque de que existen abusos, ¿no? Por parte de menores, sí los hay, nada más que no son muy visibles o no se han tratado de una manera psicoeducativa y etcétera, etcétera. Bien, fíjate que ahí, en lo que estás comentando, aparece claro que se le está dando un término que no tiene la misma fuerza que ser abusadores o violadores, sino que es ser ofensores. Lo que estábamos hablando es que esa palabra se utiliza para las corrientes que suelen defender a los abusadores sexuales, y a ellos los llaman ofensores. O sea, porque en el español es una palabra más suave. Y no me parece mal que estos colegas que hayan propuesto eso a nivel educativo. Yo lo que he visto es el uso de agresores sexuales, ¿no? Jovencitos que son agresores sexuales o niños que son agresores sexuales, así como pueden ser agresores, ser violentos con otros compañeros. Bueno, aquí agreden a través de la sexualidad. Pero no se los considera, no se les usa el término de abuso sexual, que está bien caracterizado para definir al delincuente, ¿no? Así que yo utilizaría cualquiera de los dos términos, pero si hubiésemos encontrado otro término mejor, sería mejor todavía. ¿Alguien más? Ileana puede tomar la palabra, carísimo. Yo hablé recién. Hablaste. Sos vos, sí, ya está. No había... Me cuesta Igual, a veces unir. por ahí quería mencionar, porque yo veo, no sé, problematizar el tema del psicoanálisis, porque había leído en varias notas, artículos críticos sobre el psicoanálisis o de las teorías más hegemónicas, y se habla mucho de que se bastardea en la historia del psicoanálisis por una cuestión de que como eran judíos, era un judío el que creó el psicoanálisis, esto viene a ser bastardeado en la historia para justamente, porque vienen de judíos. Entonces, a mí me queda siempre esa encrucijada, porque por ejemplo en el material de Eva Giberti, cuando ella habla de los abusos sexuales y de los abusadores que fueron abusados, ella retoma teorías del psicoanálisis, y a mí ahí es como que se me cruzan las teorías, porque como estamos cursando una especialización que tiene que ver con los abusos sexuales, armar esa epistemología justamente de la que estamos hablando, se me cruzan esas teorías, porque ella dice, los abusadores abusados, cuando el abuso se hace ley, es cuando la persona que fue abusada se identifica con su abusador y lo repite en su vida, en el florecimiento posterior de su sexualidad a lo largo de su vida, y repite este patrón, que es una de las posibilidades de una persona que fue abusada de muy pequeña. Por eso ella marca la importancia del trabajo en psicología de las personas que son abusadas de pequeño, en la primera infancia. Yo no sé qué opinan o qué nos pueden decir al respecto de esto, porque se menciona a Eva Giberti en nuestro material. Sí, y la trajimos a Eva Giberti, y Eva Giberti se define como psicoanalista, o sea que, a ver, Freud no fue cuestionado en su teoría por ser judío, y ha sido cuestionado en algunos puntos que el feminismo ha cuestionado,
sobre todo aquellos que tenían que ver con pacientes que por ahí estaban relatando situaciones de abuso sexual y que él las interpretaba y le daba un contenido diferente, ¿no? El problema no es Freud, que estaba haciendo las primeras armas, las investigaciones y rompiendo muchos esquemas. El problema es el fanatismo de muchos machistas seguidores, que se convirtieron en estos fanáticos y cerrados. Pero tenemos muchísimas compañeras que son psicoanalistas, creo que Daniela, vos te definís como psicoanalista, si no me equivoco, y su praxis es una praxis que es también liberadora porque están nutridas también de otras corrientes, ¿no? A ver, hay una fuerte corriente, por ejemplo, dentro de la corriente sistémica en psicología, que es fuerte sostén de estos abusadores. Pero hay otra corriente dentro de la misma teoría sistémica que cuestiona absolutamente y están muy peleados fundamentalmente por el rol cómo se debe trabajar o no trabajar con el padre o progenitor abusador. Entonces, ya esto trasciende la cuestión de las teorías, sino que hay una cuestión de base que tiene que ver con tener una concepción patriarcal de la práctica terapéutica o no. Y entonces, todo lo que tiene una concepción patriarcal de la práctica terapéutica, sean psicoanalistas, psicodramatistas, cualquier corriente de psicología y psiquiatría que sigan, van a actuar igual y se van a asociar. Y todos quienes tenemos una práctica diferente y cuestionadora de los mecanismos de dominación patriarcal, bueno, no interesa demasiado con qué corriente nos sintamos más cómodos y operativos en el campo de la psicología o de la psiquiatría, porque sabemos que cuando tenemos que operar en el campo vamos a coincidir. ¿Bien? Y acá Enrique, desde la diversidad también hay una fuerte crítica a las cuestiones, digamos, de terapia, que se usa del psicoanálisis, sobre todo de Freud, ¿no? Claro, pero hay muchísimos colegas que son psicoanalistas y son muy críticos de esa parte de Freud, son muy críticos de cuestiones de Lacan y que son expertos en Lacan, y son muy críticos, no aceptan eso. Y tengo amigos que se define como psiquiatra y queer, ¿viste? Y es un psicoanalista, y así hay otros y pueden trabajar, pero lo que cuestionan es la ideología patriarcal. Y cuando vos cuestionás la ideología patriarcal, podés ir eliminando todo aquello que de eso que estudias, que netamente es una contaminación. Diana Mafia tiene una expresión, ¿no? Como que te meten de contrabando, el patriarcado te mete de contrabando dentro de las teorías, sistemas de creencia que si te los comes van operando dentro tuyo. Ahí pueden leer varias cuestiones sobre la hija de Freud, ¿no? Hay muchas publicaciones. Eso estaría interesante desde la diversidad, ¿no? Porque cuando se hace la cuestión epistémica, se usa como fundamento esa mirada, digamos, por decir así, arqueológica de Freud. Quería pasar, había una pregunta acá que era, porque yo decía que la entrevista a Gloria Mezquita no tenía perspectiva de género. Fue una entrevista de 10 minutos, bien corta, sobre la migración de haitianos a Santo Domingo. Cuando dije que no tenía perspectiva de género, era, por un lado, por el tipo de preguntas que hacía quien era el periodista, y que la Amezquita
yo no la conozco bien, no sé, supongo que debe ser feminista, pero supongo, pero no aparecieron en su respuesta y no aprovechó el momento para dar una respuesta con perspectiva de género. ¿Qué significa dar una respuesta con perspectiva de género? Salir del masculino y hacer visible otra realidad. Porque lo que a mí me quedó claro es lo que sufren los varones haitianos cuando hacen la migración. Y a lo sumo ella hace una referencia a que las mujeres haitianas son consideradas malas o se las ve en forma despectiva, pero no hizo un análisis de qué pasa con las mujeres migrantes haitianas, todo lo que tienen que pasar. No hizo un análisis de qué pasa con el trans y travesti. Bueno, el término travesti es un término que en Argentina tiene fuerza y que es políticamente fuerte. En otros países, por ejemplo, en España, por ahí no se puede decir travesti porque suena descalificativo, pero no acá, en donde las compañeros lo reivindican, el término travesti. Todo eso, la situación de los otros cuerpos, quedan invisibilizados. Entonces, cuando decimos falta una perspectiva de género, es que no se puede ver en la realidad que se está presentando el impacto diferencial por género. Tomemos el tema de la pobreza. Habrán escuchado, ya llegamos a un 50% de pobres. Bueno, ¿y qué nos dice eso? Que hay 50% de pobres. ¿Y qué son? ¿Todos varones? Resulta que si desagregamos, hay de ese 50% de pobres, hay un 38% que son niños y niñas. Y si desagregamos, hay un porcentaje que es mayor que el de los varones adultos, que son mujeres, que además están en una situación de subordinación en relación a esos varones. O sea, feminización de la pobreza por la situación económica más la condición de género. O sea, cuando tenemos esa perspectiva, empezamos a ver otras realidades. Sí, el otro día creo que lo pusimos alguien lo puso en el Twitter, cuando científicos argentinos descubrieron y produjeron un nuevo kit para el COVID. Y no me acuerdo cuántos eran, pero sí que había un solo varón y eran 6 o 7 mujeres. Pero científicos argentinos. Si uno lee eso y no hace el análisis, no hace la bajada, no mira hacia abajo, dice 7 hombres, un grupo de hombres argentinos. Y resulta que era un solo varón y todas las demás eran mujeres. Esto es la invisibilización que produce el que no haya perspectiva de género. Y entonces nosotros, nosotras tenemos que, cuando hablamos y cumplimos un rol docente en la sociedad, eso hacerlo siempre visible. Si nos hacen una pregunta, nuestra respuesta siempre tiene que hacer visible la mayor cantidad de aspectos de la realidad. Si nos hacen una pregunta, o sea, ayer me hicieron una pregunta sobre los varones que van a hacer las compras. Bueno, dije, a ver, los varones que van a hacer las compras, pero estamos hablando de los varones que tienen dinero, ese sector social que tiene dinero para hacer las compras. Bueno, ya ahí en la respuesta estoy delimitando que me estoy refiriendo a una determinada clase social. Digo, porque hay millones de varones que no pueden ir a hacer las compras porque no tienen dinero en este momento. Entonces, porque si no, estamos abordando a esas generalizaciones que ocultan la realidad, ocultan a las mujeres, trans, travesti, niños, ocultan la injusticia. Bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna otra pregunta? Perdón, yo quería comentar que trabajo en una institución privada, en consultorios, y que cuando dije que iba a hacer la especialización,
me dijo, sería mi jefa, me dijo que mejor no lo diga porque está como muy mal visto este tema, porque la institución no tiene psicología para niñez, sino que tiene psicología solo para los padres y las madres. Entonces quizás como esa resistencia en instituciones privadas hasta para aprender o hasta para interiorizarse en el tema que se hace ante eso, y también que se hace cuando no estamos adherides a una institución desde la cual podemos accionar. O sea que lo que vemos o la sospecha, y eso, ¿y qué hacer cuando quizás lo vemos por nuestra formación, quizás vemos una sospecha de abuso, pero no nos lo cuentan? O qué pasa cuando estamos, por ejemplo, en instituciones como las universidades, con su rama de la extensión universitaria, que en los barrios ve, pero en realidad el rol de la universidad no va a ser denunciar, sino que va a ser vincular entre instituciones, si esa intervención está bien. ¿Qué hacemos cuando no estamos institucionalizados? Se puede decir. Y también quería comentar que vi una conferencia en el Congreso de Psiquiatría de acá de Mar del Plata, creo que es nacional, pero se hace en Mar del Plata, sobre niños que han cometido abuso, y llegaban a la conclusión de que a través de la terapia, esas representaciones, o no sé, o sea, siempre decían que siempre tenía que haber un desencadenante, como por ejemplo que vieron pornografía, o esas cosas, y que a través de la terapia tenían nuevos vínculos y nuevas representaciones que hacían revertir esa conducta, o sea, como que no es determinante en la niñez, se puede decir. Y después también tengo una duda de si la denuncia es reparadora o no, o cómo, y que no entendí bien qué dijo eso con respecto a que quizás en la denuncia puede esperar en una niñez que está protegida o algo así. Eso no entendí bien también. Eso. Bueno, no tomé nota, pero creo que hiciste varias preguntas y perdón, pero no tomé nota porque pensé que era una y disparaste 4 o 5. Empiezo por la última. Lo que dije es, si te llega, conoces un caso en donde se ha conocido que un niño ha tenido o venía siendo agredido sexualmente por otro, que había una diferencia ahí de edad, pues siempre generalmente hay una diferencia de edad, y se pudo cortar, no hubo más agresiones porque se lo puede proteger al más pequeño, y al más grande se lo puede proteger, por un lado, investigando de dónde puede haber surgido eso, por ahí, como bien decías, de la pornografía, o ha tenido una experiencia, ha sido abusado, y esas son medidas de protección. Y cuando hablamos de no denunciar, ¿qué es? Vamos a ir a denunciar a un chico también que si uno hace una evaluación y nos muestra de que no tiene nada de educación sexual, que ha tenido siempre un buen comportamiento, que no presenta ninguna patología, que es reflexivo, y bueno, y que haciendo un proceso de terapia y educación y dándole los elementos, eso se corta. ¿Para qué judicializarlo? Eso no sirve. ¿Y por qué no sirve ahí judicializarlo? Porque la estructura judicial es muy enfermante, es una trituradora de carne en general para todo el mundo. Ahora, por otro lado, cuando te encontrás con situación, pasemos a ese mismo chico, que la familia dice, no, mi hijo no, niega la situación y se opone a que haya una intervención terapéutica, que haya educación, lo toma como una ofensa familiar, eso, etcétera. Bueno, no te queda otra que entrar al campo del Poder Judicial. Enrique, se cortó su video. Estamos también igual en horario. Enrique. Bueno, ¿puedes irse?
vamos a ir cerrando ya el foro, porque estamos también dentro del horario. Cualquier cosa la vamos dejando por escrito. Janet va a tomar el registro de la asistencia y le agradecemos, digamos, el acompañamiento en este trayecto. Muchas gracias a todos. Bueno, ya tenemos que terminar. Ahí volvió el doctor. Ya tenemos que terminar. Bueno, Sí, sí, estamos terminando. ¿Cómo? Sí, eso les decía que estamos terminando. Bueno, no sé qué pasó, me quedé de golpe colgado hablando solo acá. Hay problemas con el tiempo en varias regiones, por el tema de las antenas también. Sí, hay una gran tormenta eléctrica, etcétera. Así que eso, bueno, cualquier cosa me pueden escribir y voy respondiendo por mail. Igual vamos a ir encontrando en los otros foros, Enrique. Seguro, nos vamos a encontrar en los otros foros también. Bueno. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias. Gracias. Saludos.